clásicos como son la ciudad o los tradicionales en la urbanística moderna, como son los fenómenos urbanos, las aglomeraciones urbanas, los productos urbanos. Todos estos términos ya no son suficientes para poder designar el grado de abstracción que existe en lo urbano dentro del mundo de hoy. ¿A qué hace referencia a esto? Que lo urbano se presenta con diferentes formas innovadoras en un cambio constante, que no es suficiente las terminologías clásicas, sino que para ello acuden a los autores de la sociología urbana contemporánea. Pero primero, antes de hablar de estos autores, dejamos en claro que el objeto de la sociología urbana es el estudio de la relación sistémica que existe entre la ciudad, siendo esta ciudad un lugar construido por el hombre, y las relaciones que hay de estos hombres en la sociedad. Entonces, para ello, basándonos en este objeto de estudio, podemos dar paso a las diferentes acepciones, conceptos y escuelas que se forman mediante los autores contemporáneos. A continuación, mis compañeros. La ciudad orgánica, la perspectiva de la Escuela Ecológica Humana de Chicago. La Escuela de Chicago es una urdimbre teórica demasiado difusa que impide dar una sola explicación de ella, pues desde su inicio, en la década de 1920, fue un movimiento que combinaba un sinnúmero de teorías y metodologías que exponía cada investigador. Entonces, por un lado, se puede afirmar que la principal influencia de la Escuela de Chicago es la ecología humana. Esta es la rama del conocimiento que sirvió como un ejecutador en la diáspora de las investigaciones y formas de interpretar la ciudad que tuvo este movimiento. La influencia ejercida por la ecología humana estuvo marcada por un viso de espacio y de cultura, lo cual nos permite inferir de primera mano que en la Escuela de Chicago existió una tendencia general a privilegiar el sentido mentado de acción, es decir, los factores psicosociales de cohesión social, que permiten la definición de un grupo humano como tal en un lugar específico de la ciudad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ecología humana. La ecología humana, como sabemos, es una ciencia que estudia la relación que tiene el hombre con la naturaleza y el ecosistema. Como entendemos, el hombre tiene un papel fundamental en lo que es la preservación y regulación de la naturaleza en lo que conocemos como vida social. Y a través de esta hemos hecho mucho daño a lo que es la naturaleza por parte de la explotación, y podemos encontrar fenómenos que son la contaminación, que son la deforestación, también con la pérdida de recursos naturales, ¿no? Por parte de lo que conocemos como explotación, ¿no? Y esto lo hacemos con el único fin de mantener la productividad del hombre, y pues de alguna forma esto causa repercusiones en otras especies, ¿no? Por ejemplo, causa la extinción de muchas especies, como son ahorita en los osos polares, ¿no? Que están en peligro de extinción por culpa de nosotros, por la contaminación, y esta contaminación hace pues que aumente el calor del planeta, y estas especies pues se encuentren sin capas de hielo para vivir. La antropología de la vida urbana. Para poder definir la antropología en la vida urbana, vamos a definir primero qué es antropología. Antropología es la ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego, el cual está compuesto por dos palabras: antropos, que quiere decir hombre o humano, y logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. La antropología en la vida urbana hace referencia al estudio etnográfico y transcultural de la urbanización global y de la vida en las ciudades.
aborda la vida urbana a partir de los métodos de campo y las perspectivas holísticas propios de la antropología. La antropología urbana hace su investigación tratando de buscar nuevas perspectivas y de comprender áreas como el urbanismo, la esfera pública, la actividad simbólica en ciudades del mundo, el modo de producción industrial y el proceso de globalización. La antropología de la vida urbana es uno de los primeros en estudiar la urbanización en el mundo en el desarrollo. El antropólogo Robert Redfield hace reconocimiento que una ciudad, incluso una preindustrial, es un contexto social muy diferente al de un poblado trivial o de un pueblo rural. Analizó los contrastes entre la vida rural y la urbana, contrastó las comunidades rurales cuyas relaciones se basan en el cara a cara con la de las ciudades donde la impersonalidad caracteriza muchos aspectos de la vida. A diferencia de la antropología rural, la antropología urbana lleva a cabo sus estudios con metodología en la ciudad. Se caracteriza por establecer un método ocupado en los estudios llamado etnografía. Particularmente se encarga de estudiar la clase de vida y tribus urbanas pertenecientes a la ciudad. Es muy importante recalcar que cuando hacemos referencia al urbano, entran en juego otras ciencias que se dedican a estudiar otras características de lo antes mencionado, ¿no? Por ejemplo, los primeros antropólogos se acercaron al mundo urbano, a la vida urbana, pero con otros fines. A la manera una antropología en la ciudad en la que era recurrente el uso de nociones y de las metodologías clásicas, es decir, de los modos de abordaje que caracterizaron el surgimiento de la antropología moderna durante los años 20, 30, 40 del siglo XX. Por ejemplo, Oscar Lewis de la Universidad de Chicago con la antropología de la pobreza, que tuvo como foco de observación a la familia de Jesús Sánchez en un barrio de Bellavista de la Ciudad de México. Lewis profundizó del método autobiográfico y se dio cuenta de una infinidad de características que volvieron un poco más complejo y no tan simple el estudio de la vida urbana. Ulf Hauner indicó que los métodos de etnografía y autobiografía en contextos urbanos no equivalen de por sí a ser una antropología de la vida urbana, que para este asunto que aborda la antropología se necesitan cosas más complejas, o sea, son más complejos los estudios en este caso, en tanto que infiere de una manera distinta de concebir la relación social que solemos identificar bajo la noción de cultura en sus propias palabras. Esto quiere decir que el abordaje de el contexto de lo urbano no es tan simple de abordar en cuanto a la antropología en sí.